En el debate presidencial del 1 de mayo de 2021 en Chota, Keiko Fujimori anunció un polémico plan. Y así tenemos que revisar y retirar de los textos escolares donde señala que lo que vivió nuestro país fue una guerra interna. No, señores, lo que vivió nuestro país fue terrorismo y hay que decirlo así, con nombre propio. A primera vista, su afirmación parece reflejar una realidad. Lo que vivió nuestro país fue terrorismo. No obstante, es necesario precisar que no solo fue terrorismo de Sendero Luminoso, sino también terrorismo perpetrado por las supuestas fuerzas del orden. Generalmente, se tiende a analizar y sistematizar los orígenes y la violencia senderista, pero es crucial no olvidar que policías, militares y otros miembros de las Fuerzas Armadas, siguiendo órdenes estatales, cometieron numerosos crímenes, violaciones y torturas en diversas zonas rurales. Así, la propuesta de la hija de nuestro último dictador intenta eximir a la clase dominante peruana de su responsabilidad en estos hechos. Al hablar de terrorismo como lo hace ella, se está presentando una visión parcial de la historia y se ocultan los crímenes cometidos por el Estado peruano. Por ende, ¿qué mejor canal que este para abordar el mayor tabú de la derecha peruana? El terrorismo de Estado en la época del Fujimorato. Sin más preámbulos, comencemos. El terrorismo ha sido una de las formas más devastadoras de violencia que el mundo ha conocido, dejando una estela de destrucción y sufrimiento a su paso. Sin embargo, cuando hablamos de terrorismo, es crucial distinguir entre el terrorismo perpetrado por grupos insurgentes y el terrorismo de Estado, donde el propio gobierno emplea la violencia y el terror para controlar y reprimir a su población. En el caso de Perú, ambos tipos de terrorismo han dejado una marca indeleble en la historia de nuestro país desde los tiempos de Belaúnde Terry. Aunque la mayoría de peruanos solo asocia el terrorismo con las atrocidades de Sendero Luminoso, es importante también reconocer las violaciones cometidas durante el Fujimorato. Es por eso que su denunciada hija, a manera de desviar la atención sobre los delitos de lesa humanidad de Fujimori padre, insiste en llamar a esa época como terrorismo y no lucha interna. Y antes de que ardido me comentes, zurdo resentido, ¿cómo vas a decir que fue un conflicto armado interno cuando todo fue perpetrado por los terrucos? Me gustaría adelantarme a ti y decirte que, personalmente, el término utilizado me da completamente igual. Por mí la gente puede llamarlo como quiera, siempre y cuando no se intente ocultar el terrorismo de Estado, como ha sucedido frecuentemente. Es por esto que la ex de Mar Vito prefiere llamarlo simplemente terrorismo. Pero lo cierto es que no solo Sendero buscaba arrasar las vidas de las comunidades. Las Fuerzas Armadas cometieron numerosos crímenes en nombre de la seguridad nacional, asesinando a quienes ellos creyeran que era un posible terrorista, violando mujeres e invadiendo poblaciones en venganza. Durante el primer gobierno de Fujimori, la intensificación de la campaña disuasiva militar resultó en un aumento significativo del control militar sobre vastas áreas del territorio peruano y una gran parte de su población en 1991, uno de los momentos álgidos de la guerra interna. Según Nicholas Lynch en Una tragedia sin héroes, los militares llegaron a controlar el 55% de la población y el 39% del territorio nacional en ese tiempo. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la agrupación del genocida Abimael Guzmán fue responsable del 54% de las muertes y desapariciones, mientras que las fuerzas militares y policiales causaron daños equivalentes al 36%. A pesar de estas cifras oficiales, Cynthia Milton en Arte de un pasado fragmentado plantea que el abuso cometido por militares podría haber sido mayor y posiblemente haya sido sobreestimado por la CBR. Por esta razón, Flores Galindo cuestionó severamente cualquier recopilación de datos sobre el conflicto promovida o permitida por las Fuerzas Armadas y comisiones estatales, argumentando que estos datos podrían estar manipulados para encubrir las verdaderas responsabilidades del Estado. En ese sentido, los militares, autorizados por el Estado peruano, fueron sin duda responsables, al igual que los terroristas, de la devastación física y mental de las comunidades campesinas. Durante los años 1990 y 2000, hubo un aumento alarmante de la violencia contra las mujeres campesinas en las regiones andinas de Perú. En lugares como Manta,
Las Fuerzas Armadas ejercieron un control brutal sobre la población, utilizando la violación de mujeres campesinas como una táctica habitual de dominación y tortura. Este periodo se caracterizó por la notable visibilidad de las mujeres como blancos específicos de la violencia sexual, no como individuos invisibles, sino como parte de un proyecto militar de devastación. La historiadora peruana Cecilia Blondet documentó estos hechos de violencia, detallando el caso de una líder campesina de Huancabamba, quien fue víctima de brutal violación y tortura por parte de policías que la acusaron de estar vinculada a Sendero Luminoso. Así como ella, otras mujeres líderes en distintos puntos del país fueron objeto de abusos recurrentes, revelando la represión y el sufrimiento que muchas mujeres campesinas experimentaron durante el gobierno de Fujimori. Caso emblemático de violencia sexual durante el conflicto armado interno. Entre 1984 y 85, 9 mujeres fueron violadas por los que ahora están acusados, 14 militares, 13 en este proceso y uno porque era menor de edad en aquel entonces, en un proceso que se está llevando en Huancavelica. El primer juicio duró 2 años, fueron 82 audiencias y lamentablemente tuvimos que recusar al tribunal. ¿Por qué? Porque discriminó a las compañeras, las revictimizó, violó el derecho a prueba y por lo tanto el derecho a la verdad. Además debemos de señalar que en el anterior juicio, Emperatriz Pérez, en aquel entonces presidenta de la sala, estuvo vinculada a los audios de la corrupción. Y por eso pasó a retirarse, le aceptaron el retiro y se quebró el juicio. Nosotras y ellas estamos reclamando juicio público. Tiene que ser este juicio no en reserva, no en clandestinidad. Tiene que saberse lo que pasó y la ciudadanía tiene que vigilar que este juicio se lleve sin discriminar, revictimizar ni faltar el derecho a la prueba y a la verdad. Un ejemplo palpable del terrorismo de Estado peruano se puede observar en algunas obras que participaron en el concurso de dibujo y pintura campesina, especialmente entre 1990 y 1996. Un caso notable es la obra titulada Violencia de Comunidades de Ayacucho, de Augusto Campos Gamboa. Este cuadro encapsula la transformación de las tierras campesinas en cementerios y centros de tortura. La perspectiva visual utilizada sugiere que el cadáver masacrado representa la misma tierra violentada por las Fuerzas Armadas. Otra perspectiva nos la brinda la obra de Filomeno Palomino titulada Exceso de Fuerzas Armadas, en donde el autor intenta mostrar cómo los militares ocuparon todos los espacios en la comunidad de Aco Capillapata. Se les ve exigiendo a las mujeres que cocinen para ellos, armados con fusiles. Esta presencia militar invade tanto los espacios públicos como los privados de la comunidad. El poder de las Fuerzas Armadas se destaca con la imagen central del helicóptero y la representación de las 3 personas muertas. Notablemente, la sangre ha borrado los rostros de los sujetos campesinos en ambos cuadros, enfatizando la brutalidad de estos actos. Los militares transforman a los campesinos en cuerpos sin rostro, marcados por la violencia. El cuadro Incursión Militar a un Pueblo, de Raúl Castro Lazo, muestra una escena impactante: helicópteros disparando a personas que huyen por los cerros, edificios en llamas y cuerpos de mujeres y niños en el suelo. Se destacan 2 banderas en la imagen, la nacional y una roja, simbolizando la presencia de Sendero Luminoso. Este pueblo podría ser una zona liberada, donde Sendero imponía su autoridad, aunque las Fuerzas Armadas también cometieron violencia contra las comunidades campesinas en estas excursiones. Ambos actores convirtieron los paisajes andinos en lugares de sufrimiento extremo para los campesinos. El plan de Keiko de manipular los textos escolares busca negar la realidad a toda costa. Busca legitimar una versión de la historia que le conviene a su campaña y que protege, además, a la clase política que ha dominado el país y cuyas decisiones provocaron una mayor producción de muerte. Hoy por hoy, la derecha bruta y achorada trata de borrar todo indicio de un terrorismo de Estado que asoló numerosas comunidades campesinas. Conflicto armado interno, por favor. Esa es la narrativa pues, que lo quieren inventar, que no se dice en los colegios, nada. Pero le he pedido al alcalde, Jesús María, aquí que se ponga un monumento a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional. Aquí hemos tenido un grupo terrorista
que ha asesinado a policías de la Fuerza Armada y a civiles. Eso es lo que ha pasado. Hemos tenido una Fuerza Armada que ha sabido defender al Perú. Pero no podemos poner al mismo nivel, pues. ¿Cómo vamos a poner el no? El conflicto armado interno no es conflicto armado interno, es tema terrorismo, son terrucos, son gente criminal, ¿no? Que sale pues a escondidas a matar, te mata por la espalda. Este argumento facho reproduce la dicotomía entre la nación peruana y sus enemigos, entre peruanos y no peruanos, los únicos que son considerados terroristas por el oficialismo y la opinión pública. Sin embargo, vale la pena detenerse nuevamente en el cuadro de Raúl Castro comentado hace unos minutos. En esa imagen vemos como miembros de las Fuerzas Armadas disparan sobre la bandera peruana y, por lo tanto, ellos también producen violencia y atentan contra sus compatriotas. Se trata de un terrorismo no siempre explorado, del que prefiere no hablarse por una razón simple. Los policías, soldados y diversos miembros de las Fuerzas Armadas también participaron activamente en proyectos de exterminio, violaciones de derechos humanos y el caos social de la nación. En conclusión, el terrorismo en Perú ha sido una realidad compleja y multifacética, marcada por la violencia extrema de ambos bandos. No obstante, es importante subrayar que no intento justificar a Sendero Luminoso, agrupación a la cual también le estoy haciendo un video. Está de más decir que esta fue una organización totalmente aborrecible y detestable, al igual que el terrorismo de Estado durante el Fujimorato. Lo que intento transmitir a través de este video es promover la comprensión plena de estos eventos, lo cual nos permitirá aprender del pasado y avanzar hacia un futuro más justo y transparente. Y bueno, ahora quiero saber tu opinión. ¿Consideras que la manipulación histórica por parte de algunos políticos tiene un impacto negativo en la sociedad peruana? ¿Qué opinas sobre la responsabilidad del Estado peruano en la reparación y justicia para las víctimas del terrorismo durante el Fujimorato? Y te dejo la pregunta más importante de todas. ¿Crees que es importante reconocer tanto el terrorismo de Sendero Luminoso como el terrorismo de Estado durante el Fujimorato? No te olvides de comentar. Con gusto te leeré en los comentarios. Si quieres estar atento a más videos como este, suscríbete a mi canal, dale like y sobre todo activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Y de momento se despide de ti tu hermano Kevin Omega, hasta que nos volvamos a encontrar. Tinkuna Kama.